Muy buenos días, amada iglesia, Dios les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de estar aquí, amén. Qué privilegio, qué gozo, después de la celebración de nuestro aniversario número 36. Continuamos aquí por la misericordia y la gracia de Dios, amén. Él sigue sosteniendo a su iglesia. Y vamos a continuar nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Marcos, que es lo que hemos venido haciendo. Ya estamos finalizando este libro, pronto tendremos un nuevo libro que estudiar, pero hay algo muy importante que ver en el Evangelio de Marcos. Ya estamos ubicados en el capítulo 15, una serie que titulamos El Rey y la Cruz. Y a partir del texto que vamos a estudiar en la mañana de hoy es donde esas dos partes del título de la serie se encuentran. Es por eso que el mensaje de esta mañana se llama La Cruz del Rey. Es el punto donde esos dos aspectos que Marcos nos quería mostrar acerca de Jesús, quién es, siendo rey, siendo Dios, se hace siervo, y su misión, ir a la cruz para morir por cada uno de nosotros, los que habíamos de creer en Él. La cruz hoy es un elemento que tiene un significado completamente distinto al que tenía en la época en la cual el Evangelio de Marcos es escrito. Hoy algunos cargan una cruz como un adorno. Hoy iglesias se adornan con una cruz. Pero la sola palabra cruz en estos días era muy dura, muy difícil. Es más, uno de los principales tropiezos que enfrentaron los primeros cristianos para predicar es lo que el apóstol Pablo llama la palabra de la cruz, ¿no? Enfrentaron los primeros cristianos porque, a pesar de que hoy es un símbolo para la cristiandad, en la época era motivo de desprecio, era algo muy repulsivo, porque los romanos habían impreso en la mente de cada persona ese castigo atroz. La gente no se atrevía ni siquiera a pronunciar la palabra. ¿Cuánto más obstáculo debería ser predicar un Salvador que viene al mundo y viene a morir en una cruz? Era una completa locura, era una locura muy grande, como lo expresa el apóstol Pablo en sus escritos. Y el apóstol Pablo también dice que él se había propuesto hablar solo una cosa: hablar de Jesucristo y de este crucificado. Es decir, que el mensaje central de todo el Evangelio descansa sobre esa cruz, sobre la cruz de Cristo, porque en esa cruz cambiaron todos nuestros valores, cambió todo el significado, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y gracias a esa cruz nuestra relación con Dios cambió. Es decir, aquello que nos separaba, nuestro pecado, fue cubierto por esta cruz, y hoy gracias a esa cruz, a la cruz de Cristo, tenemos acceso a Dios. Amén. Entonces quiero que se ubique por un momento en Marcos capítulo 15. El domingo pasado llegamos hasta el verso 21. Vamos a retomarlo ahí en el verso 21 y vamos a extendernos hasta el verso 32. Cuando lo tenga me puede decir amén. Verso 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría a cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz.
De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Este pasaje, como les decía, ya es el clímax de toda la historia a la que Marcos quería llegar, la cruz del Rey. Y vamos a estudiar este pasaje en 3 secciones. Vamos a tomar 2 de este pasaje y vamos a usar el Evangelio de Lucas en su capítulo 23 para la tercera parte de nuestro mensaje en la mañana de hoy. En primer lugar, vamos a estudiar el castigo al que Jesús es sometido, del verso 21 al 25. Luego, la injuria de toda la gente que está a su alrededor, del verso 26 al 32. Y por último, le voy a pedir que vayamos a Lucas 23 para estudiar la súplica en Lucas 23, verso 39. Así que vamos a tener esos 2 pasajes allí pendientes. En primer lugar, Marcos nos va a relatar el castigo. Verso 21 nos dice que obligaron a uno que pasaba llamado Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz, que lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera, y que le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Verso 24, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El domingo pasado habíamos concluido diciendo que mientras la procesión va fuera de la ciudad a llevar a Jesús al lugar donde va a ser crucificado, Jesús alcanza a llevar la cruz una distancia muy corta y luego, producto de sus heridas y del cansancio, se desploma. Y que los soldados romanos invitan, no tan voluntariamente, a un hombre que venía del campo llamado Simón de Cirene a que lleve la cruz de Cristo. Y decíamos que según muchos estudiosos bíblicos, este hombre llamado Simón de Cirene llega a ser un creyente. Y por eso es que Marcos identifica a este hombre como el padre de Alejandro y de Rufo. No es que Alejandro y Rufo estaban en la escena. No es que le preguntaron a Simón: disculpa, tú eres el papá de Alejandro y de Rufo y por eso lo escogieron. No. Marcos está mirando hacia el pasado e identifica a Alejandro y a Rufo porque las personas que estaban recibiendo este evangelio por primera vez conocían a estas personas. Conocían a Alejandro y conocían a Rufo, los hijos de Simón de Cirene. Y de modo admirable, lo que llegamos a la conclusión el domingo pasado es que este hombre que carga la cruz de Cristo, me decía alguien finalizado el servicio, parece que está ayudando a Jesús, y resulta que en la escena es Jesús quien termina salvando a Simón. Este encuentro fue usado por Dios para que él y su familia llegara a los pies del Señor. Y finalmente la procesión va a llegar a su destino final. Marcos especifica el destino final donde los soldados llevan a Jesús como un lugar llamado ¿cómo? Gólgota. Y Marcos, como siempre que usa un término en arameo, lo traduce porque sus lectores no conocen el idioma. Gólgota significa calavera. En latín, la palabra es Calvaria. Por eso también es el mismo Calvario, el monte Calvario. Y Calvario o Calvaria significa una cosa: calavera. Es lo que significa el lugar a las afueras de la ciudad que está junto a un camino, porque la idea de la crucifixión era colocar a los crucificados en el camino, porque buscaba transmitir un mensaje a todo enemigo de Roma, que cuando lo vieran la gente sintiera no solo el horror, sino temor a rebelarse contra Roma. Esa era la idea de la crucifixión. Y este era el sitio donde regularmente se realizaban las crucifixiones. Y se piensa que tenía forma de calavera también, pero lo más probable es que el nombre lo reciba por las calaveras que quedaban ahí después de la gente que era crucificada. Sin embargo, el solo nombre es muy diciente. Es un lugar relacionado con la muerte pública, con una muerte horrenda. El relato
continúa diciendo que mientras Jesús es llevado, antes de ser clavado, los soldados le dan a beber vino mezclado con mirra. Y es enfático Marcos en decir que Jesús no lo toma. Según el relato de Mateo, parece que él prueba un poco y cuando se da cuenta de lo que es, no lo recibe. La mirra es una especie de narcótico, una especie de analgésico. Lo que intentaban era, por una parte, los soldados hacer a la persona más fácil de llevar para cuando lo fueran a clavar en la cruz. Y los judíos también lo usaban para que las víctimas sintieran un poco menos de dolor. Pero realmente lo que Jesús está haciendo es que quiere mantener completos sus sentidos mientras lleva a cabo su obra expiatoria. Cada una de las palabras que Jesús menciona en la cruz y en el momento de la crucifixión, Él es plenamente consciente de lo que está diciendo. Y esa es la razón por la cual rechaza la mirra. Cada palabra que Jesús va a decir requiere una mente despierta. Otros comentaristas también agregan, ustedes se acuerdan que en la cena instituida, Él dijo cuándo sería la próxima vez que probaría el fruto de la vid. En aquel día glorioso, entonces, este momento, Jesús mantiene su promesa de no probar el fruto de la vid, sino hasta cuando regrese y con nosotros lo pruebe. Lo que continúa diciendo Marcos es un resumen que llama la atención en el verso 24. Dice el verso 24 de Marcos 15, cuando le hubieron crucificado. Esto es muy importante porque es un resumen de lo que sucede inmediatamente después. Escúcheme, ninguno de los evangelistas detalla la crucifixión en sí mismo. O sea, no da detalle. Normalmente usan pocas palabras para un evento tan horroroso. Y las razones por las cuales los evangelistas no dan detalles acerca de la crucifixión principalmente son dos. Uno, que era muy conocido por toda la gente. Y como yo les decía, la sola palabra cruz, crucifixión era ofensivo. Todo el mundo sabía qué tenía, qué componía ese castigo tan atroz. Y la segunda razón es porque los evangelistas quieren hacer énfasis sin desmeritar el castigo físico en la carga emocional, espiritual y teológica de los eventos que están sucediendo. Los énfasis de los evangelistas son completamente distintos. Esto es todo lo que Marcos va a usar para referirse a la crucifixión. Y es más, en el original son solo 3 palabras. Cuando le crucificaron, es todo lo que va a decir. Es decir, no va a dar detalles del castigo en sí. Pero fíjense que los evangelistas sí dan detalles de lo que sucede alrededor, con los soldados, con la burla, con el evento de repartirse sus ropas. Todos esos detalles sí están. Y es que la gente que lo está recibiendo no necesitaba datos. Pero nosotros, que hoy tenemos la cruz como un símbolo de cristiandad, quizás sí necesitamos datos acerca de la crucifixión, de lo horrendo que era. Porque los datos de los evangelistas son más teológicos, que quieren dar el detalle físico de lo que sucedió. Pero la crucifixión era el castigo más horrendo y más cruel inventado por el hombre. Los historiadores dan detalles de esta forma de ejecución que al parecer lo inventaron fueron los persas, ni siquiera los romanos. Los romanos la perfeccionaron. Lo que hacían era sembrar en la víctima y en toda la gente alrededor este castigo en la mente. Era una especie de escarmiento. Para la época de Jesús se cree que habían crucificado a unas 30,000 personas. Es más, cuando Jerusalén cae por allá en el año 70, los romanos crucifican tanta gente que dicen los historiadores que se les acabó la madera. No tenían madera con que hacer cruces. Y la ponían así a lo largo del camino para que todos vieran. Era un proceso cruel. Iniciaba con los azotes de la víctima, que le causaba grandes heridas, pérdida abundante de sangre. La crucifixión estaba diseñada para imprimir la mayor cantidad de sufrimiento posible a la víctima. Cuando el condenado, que era obligado a llevar la parte horizontal de la cruz hasta el lugar de crucifixión, llegaba allí, lo que hacían era clavarlo en las muñecas, no en la palma de las manos porque se rasgaría por el peso, en las muñecas y en los pies.
al madero. Eran clavos de unos 18 centímetros. Hay museos que conservan los clavos usados por los romanos en la crucifixión. Clavos de 18 centímetros más o menos. Los pies los aseguraban con un solo clavo y las rodillas las doblaban. De tal manera que el condenado, para poder respirar, tenía que apoyarse sobre el clavo de los pies e intentar subir porque el diafragma estaba comprimido. Era un castigo atroz, porque los clavos rompían los nervios, rompía todo lo que estaba a su paso y el dolor era insoportable. Levantaban lentamente la cruz, la ponían en posición vertical y la hacían caer sobre un agujero que habían hecho en el piso, de tal forma que cuando sentaba imprimía dolor nuevamente. Y la forma en la que la víctima terminaba muriendo era por sofocación, al yo no poder seguir respirando. Era un castigo realmente atroz, porque la capacidad para respirar se obstaculizaba cada vez más y el condenado terminaba muriendo por asfixia. Lo que hacían los soldados cuando terminaban de imprimir un golpe rompiendo las piernas de la víctima era que ya no respirara más. Tan pronto el peso caía, ya no podía seguir respirando y aceleraban la muerte. Con Jesús no fue necesario eso. Cuando los soldados llegan a romper las piernas, ya están muertos. Y ellos quieren comprobar eso. Pero qué interesante que Marcos resume todo este cuadro que le he intentado yo dar en estos cortos minutos en 3 palabras. No hay detalles de la crucifixión. Los detalles de la crucifixión son históricos, lo que se conoce. Pero los evangelistas lo resumen y Marcos solo dice cuando le crucificaron. Pero Marcos iba a detallar otras cosas que están sucediendo alrededor de la escena. Y es que mientras el Señor está siendo crucificado en medio de esta agonía, hay un grupo de personas interesadas en otras cosas. ¿En qué están interesados los soldados alrededor? ¿Qué están haciendo los soldados alrededor? Según el texto. ¿Qué dice el verso 24? Después de cuando lo hubieron crucificado, ¿qué están haciendo los soldados alrededor? Están repartiendo entre sí sus vestidos. Y aquí sí Marcos va a comenzar a dar detalles. ¿Y cómo lo reparten? Echando suerte para ver qué se lleva cada uno. ¿Cómo voy yo? ¿Qué provecho saco de toda esta jornada laboral entre los soldados? No les importa el hombre que está crucificado en la cruz. Le importan sus pertenencias. Juan da detalles todavía más asombrosos de esta escena porque este detalle es importante para los evangelistas. Juan 19, 23, 24. Juan usa unas cuantas palabras más para el momento de la crucifixión y luego se concentra en el detalle que se quiere concentrar. Juan 19, 23 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, eso es todo. Y luego viene el detalle: tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Atención, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Es decir, el objetivo del evangelista a dar el detalle de que se están repartiendo la ropa es para anunciar que lo que está sucediendo sigue estando dentro del plan de Dios. Y que aún este minúsculo detalle que pareciera ser aparentemente pequeño, lo que está haciendo es cumplir lo que ya Dios había profetizado en los salmos y a través de los profetas. La cita que está ahí está textualmente en el Salmo 22, verso 18. Que esto es lo que fue profetizado, sus vestidos son repartidos. Y Juan dice: esto sucedió para que se cumpliese. Los padecimientos del Mesías se están cumpliendo tal cual Dios ya lo había dicho, ya lo había anunciado. Pero qué impresionante escena. Mientras Jesús muere en la cruz,
los soldados están interesados en ver qué provecho sacan. Parece que la túnica es algo fina, por eso el detalle de la túnica, ¿no? Sin costura. Pero lo que da a entender el texto es que para estos hombres la cruz no es lo importante. Lo importante son las cosas, ¿no? No es trascendente la cruz ni quien está en la cruz. Lo realmente importante es ver qué provecho saco. Yo me preguntaba, ¿qué tanto ha cambiado hoy en día de aquellos que ignoran la cruz con tal de querer las cosas? El provecho que pueden sacar de Jesús. Y para ver qué provecho saco de Jesús me concentro no en lo importante y en lo central, que es Cristo y este crucificado, sino diciendo, Él te puede dar una túnica sin costura, ven a Él de arriba a abajo. Y gente interesada y poniendo su atención en el lugar equivocado. No en la cruz de Cristo, que es el centro del mensaje del Evangelio, sino en aquel provecho que pueden sacar de Jesús aún en medio de su agonía. Yo he escuchado gente predicar, es que se hizo pobre para que tú seas rico. ¿Lo has escuchado? Es poner el énfasis en el lugar equivocado. Es decir, sí, él está sufriendo, pero no importa. Lo importante es ver qué provecho saco. Y tú puedes sacar mucho provecho, ven a Él. Terminan siendo exactamente igual a estos soldados, dando la espalda a lo que realmente tiene importancia, y es que el Salvador está muriendo en esa cruz. Y esta es la razón por la que los evangelistas dan este detalle. Se está cumpliendo la escritura del Salmo 22, y esta conexión tiene que conectar, valga la redundancia, al lector con todo el plan. Todo lo que Dios ha dicho se está cumpliendo. Ya Marcos ha mencionado las vestiduras de Jesús, ¿cierto? Esta es la vestidura que toca a una mujer y es sana con solo tocar el borde del manto. Las vestiduras de Jesús cambian en el monte de la transfiguración y sus vestidos se vuelven resplandecientes. A Jesús lo han despojado y desnudado y le han puesto encima una capa sucia, púrpura, para decirle, este es el rey. Lo han humillado con las ropas y ahora le vuelven a quitar sus ropas y se las rifan allí al pie de la cruz, mostrando el grado de humillación. Pero ahí está el Salvador del mundo, públicamente humillado. Y ahora los soldados van a montar guardia frente a la cruz. La idea es que nadie ayude, nadie venga a ayudar a la víctima hasta que pueda morir por este castigo. Y el último detalle que nos da Marco en el verso 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. El método judío para calcular el tiempo comenzaba a las 6 de la mañana. La hora tercera eran las 9 de la mañana, es lo que el texto quiere decir, cuando le crucificaron. Juan utiliza el método romano de contar el tiempo, porque el texto de Juan dice que cuando llevan a Jesús a Pilato era la hora sexta, pero los romanos contaban era desde las 12 de la noche. O sea, cuando llevan a Jesús a Pilato son las 6 de la mañana y cuando lo crucifican son las 9 de la mañana aproximadamente. Es lo que Marcos considera importante que nosotros conozcamos. 9 de la mañana. En segundo lugar, nuestro texto en la mañana de hoy nos va a hablar de la injuria, del verso 26 al 32. Dice el verso 26 que el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. ¿En su Biblia está en mayúscula? Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no puede
no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Sobre la cabeza de la víctima se colocaba la causa por la cual la víctima era crucificada. La idea era que la gente leyera el delito en esa tabla de madera arriba de la cruz y escarmentara por el delito. Y yo, no, esto no lo puedo cometer yo. Contenía los delitos cometidos. Ahora, la causa en el caso de Jesús, escrita sobre la cruz, decía: el Rey de los judíos. Cuando usted complementa lo que la causa decía con todos los evangelios, Marcos lo que ha hecho es condensar. Ha resumido, pero la causa completa decía: este es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y el que había escrito esa causa era Pilato. Y la causa había sido escrita en 3 idiomas. La causa estaba en griego, estaba en latín y estaba en hebreo. Y esta inscripción generó un conflicto entre los líderes judíos y Pilato. Porque al parecer Pilato, queriéndose vengar de que le habían hecho crucificar a un hombre que él sabía que era inocente, pero que lo habían presionado diciendo: mira, si tú no castigas a ese hombre, tú no eres amigo de César. Pilato, buscando vengarse, escribe la causa diferente a como ellos esperaban que la causa fuera escrita. Juan 19, 21. Juan 19, 21. Dice: dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato. ¿Qué respondió Pilato en el verso 22? Lo que he escrito, he escrito. Parece que como venganza con la molestia de estos líderes religiosos es que Pilato hace esta inscripción. Los líderes decían: no, coloca que fue que él dijo, la acusación de blasfemia. Y Pilato lo que colocó es Rey de los judíos. Este Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Ahora, ¿cuántas acusaciones se hicieron de Jesús? ¿De qué le habían acusado? Bueno, a Jesús, estos líderes lo habían llevado a Pilato y lo habían acusado de ser una amenaza contra el templo. ¿Lo recuerdan? Es una amenaza. Amenazó destruir el templo. La otra, es un malhechor. Y si tú lo ayudas, no eres amigo de César. Lo acusaron de pervertir la nación. Este pervierte la nación. Le acusaron de prohibir pagar impuestos. No quiere que le demos impuestos a César. Lo acusaron de ser un rey que se opone a César y que es un peligro para César. Fue la acusación. Le acusaron de agitar al pueblo, promueve una insurrección. Y Pilato pudo haber escogido de todas las causas por las que teóricamente juzgó a Jesús para colocar en la tabla. Y la tabla lo que dice es: Rey de los judíos. En todos los idiomas más importantes de la época, en griego, en hebreo y en latín, para que todos lo vieran y lo pudieran entender. Es decir, Pilato intenta burlarse de Jesús e intenta vengarse de los líderes religiosos, pero en la sabiduría de Dios lo que ha dejado es un testimonio escrito en los idiomas más importantes de la época de la verdadera identidad de Jesús. Lo que dejó fue un testimonio de la verdadera identidad. Y lo que dice la tabla es que Jesús no está siendo crucificado por ningún delito. Su condena es a causa de ser nuestro rey. Como un testimonio, el rey de los judíos. Volviendo a Marcos, el relato continúa diciendo que crucificaron también con él a 2 ladrones en el verso 27
de Marcos 15. Colocaron uno a su derecha y otro a su izquierda. Vuelve y dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Es decir, el detalle de decir que habían dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, es para dar cumplimiento a algo. Parece ser que Marcos tiene en mente la profecía de Isaías, de que fue contado con los transgresores. Y aquí se da cuenta usted de que aquellos discípulos que querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda no sabían lo que pedían. Amén. Parece que la petición no era completamente comprendida por parte de los discípulos. Y la palabra que es usada allí para ladrones transmite la idea de que eran bandidos feroces. Lucas usa la palabra malhechores. Es decir, eran personas que saqueaban, robaban y en su paso lo que dejaban era violación y desolación. Algunos estudiosos piensan que estos son capturados en la misma revuelta de Barrabás y que la cruz del centro en realidad era para Barrabás, porque estos malhechores ya habían sido condenados. Pero fíjense que a ninguno de los malhechores, ni a la derecha ni a la izquierda, le pusieron una corona de espinas. A ninguno se burlaron de ellos poniéndole una capa y diciéndole salve. A ninguno le dieron una caña en su mano derecha y después se la quitaron para pegarle en la cabeza. Imagine por un momento que usted llegara a la escena sin saber quiénes son ninguno de los tres. Hay tres personas condenadas a la crucifixión, pero hay una que ha sido humillada de la forma en la que fue humillado Jesús. Con una cruz y una corona de espinas, una capa, una caña, le han dado golpes. ¿Cuál de los tres usted considera que es el peor de los tres criminales que están castigando? Mire la escena. Si a usted le toca juzgar, te dice, ¿qué habrá hecho este? Esa es la razón por la cual decimos que fue castigado como el peor de los criminales. Es decir, ninguno de los dos que está a su alrededor ha sido humillado en la forma en la que Jesús está siendo humillado. Porque además de la cruz, la vergüenza y la humillación a la que ha sido sometido, y ahora va a ser ejecutado públicamente. Todo en torno a la crucifixión lo que quería era eso, humillar, degradar a sus víctimas, enviando ese mensaje. A esto te atienes si te vuelves enemigo de Roma. Qué increíble. Ahora la multitud que había pedido horas antes que lo crucificara se une a los líderes religiosos. Y lo que comienza a hacer es a injuriarle. Dice el verso 29, los que pasaban le injuriaban. Miren este detalle. Meneaban la cabeza diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Menear la cabeza era una señal de desprecio, era una señal de burla. Repiten las falsas acusaciones. Dijiste que ibas a derribar el templo, cosa que Jesús no dijo, pero querían avivar más el odio y seguirle maltratando. Los principales sacerdotes se decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Todo este detalle es porque si usted vuelve a leer el Salmo 22, háganlo en su casa, el Salmo dice exactamente eso. Los que me ven menean la cabeza. Es decir, el énfasis de Marcos a dar el detalle no es para que vieran que la gente hacía así, no. Es porque hasta en ese detalle se está cumpliendo la escritura. ¿Me estoy haciendo entender? Y este hostigamiento que había comenzado en la casa de Caifás, de Anás, ahora continúa hasta después de ser clavado en la cruz. ¿Cómo puede afirmar que salvó a otros si ni siquiera puede salvarse a sí mismo? Es la ofensa y es la humillación a la que quieren someter a Jesús. Estos hombres lo que pretendían es que sus palabras fueran un insulto contra Jesús. Sin embargo, y sin darse cuenta, igual que Pilato, estos hombres lo que están haciendo es proclamando la verdad fundamental del Evangelio. La verdad fundamental del Evangelio es que el Señor se negó voluntariamente a librarse de la cruz precisamente para salvar a otros.
Es decir, sin darse cuenta, estos hombres están promulgando. A otros salvó, pero para salvar a otros tenía que voluntariamente negarse a salvarse a sí mismo. Esa es la verdad del evangelio, que se negó voluntariamente a librarse de la cruz. No hubiese sido completo el plan de salvación. Y fíjense que esta es la última tentación que Jesús enfrenta. Durante el evangelio de Marcos lo vemos sometido a una cantidad de tentaciones para que abandone el camino de la cruz. Aún de su discípulo Pedro: Señor, mira que esto no te vaya a pasar, mira que esto no te acontezca. Allá en esa oración en Getsemaní: pasa de mí esta copa. Y esta es la última tentación de Jesús para que abandone la cruz. Y ahora le dice: mira, si ahora mismo te bajas de esa cruz, ahora sí vamos a creer. Ahora sí creeremos. Hazlo y ahora sí, para que veamos y creamos. Es decir, no habían creído todas las señales y milagros que Jesús había hecho a lo largo de su ministerio, y ahora están diciendo: hazte este milagro y ahora sí creeremos en ti. Se parece a alguna gente que yo conozco y dice: no, eso ya es viejo. Ahora, si esta sí sale, ahora sí te creo, ahora te aseguro que sí. Yo conozco gente así: oye, ven acá, pero el Señor ya te mostró. No, sí, pero es que este está más grande, este es más difícil. Yo siempre lo he dicho: lo que los líderes religiosos y aún endurecido corazón de la gente de Jerusalén demuestra es que los milagros nunca han producido fe. Nunca han producido fe. Por eso usted encuentra gente que dice: oye, tú no sabes, tremendo, el Señor le hizo un milagro tan grande, y allá está como si nada en el mundo. Porque un milagro no es capaz de producir fe. Estos mismos líderes, después de la resurrección de Jesús, aún con toda la evidencia de la resurrección de Jesús, siguen sin creer. Y dice: ven acá, digan que se robaron el cuerpo, vamos a ver qué inventamos. Jesús se va a lamentar por Jerusalén diciendo: Jerusalén, que matas a tus profetas. Si en Sodoma, si en Gomorra se hubiese hecho las señales que en ti se hicieron, ellos se hubiesen arrepentido, pero tú no. Viste estas cosas y no te arrepentiste, porque el milagro no es capaz de producir fe. Lo que sí es capaz de producir fe es la bendita palabra de Dios, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Estos hombres: no, sí, ahora sí vamos a creer. Pero habían hecho caso omiso de los innumerables milagros que Jesús había hecho. Y esta burla termina dando cumplimiento al Salmo 22. El clímax, bueno, no solo el clímax, sino el colmo de la humillación y de la injuria, dice Marcos al final del verso, es que también los que estaban crucificados le injuriaban. Los que estaban allí al lado. Lo que Marcos está condensando es la acusación de uno de ellos, por lo que vamos a ver más adelante. Es decir, se unen a la turba hostil estos malhechores en las burlas contra el Hijo de Dios. Ellos que estaban en la misma condición. Mateo nos cuenta que usaban las mismas palabras de los líderes religiosos. Sí, como dice tal líder religioso: tú que salvaste a otro, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Usaban las mismas palabras estando a punto de enfrentar la muerte. Pero la historia da un giro dramático, ¿no? Nosotros conocemos por otro evangelista, y aquí es donde les voy a pedir en tercer y último lugar que veamos la súplica de uno de estos dos que estaba allí. Lucas 23, 39. 3, súplica. Ya lo tienen, Lucas 23. Dice el verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, como dice mi pastor, sálvate a ti mismo y de paso
Y de paso, a nosotros, tiene lógica, ¿no? Si de verdad eres el Cristo, porque ¿para qué voy a tener yo Dios si voy a andar así llevado? Si eres Dios de verdad, muéstrate, porque muéstrate. No lo digo yo. Así como dicen los líderes, me parece que tienen razón. Si de verdad eres el Cristo, sálvate. Y de paso, sálvanos a nosotros. Versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una vez más, en medio del contexto siniestro de la crucifixión, un contexto lleno de odio, de hostilidad, hay una muestra de gracia y de misericordia. Y aún en su momento de mayor vulnerabilidad, de mayor debilidad, nuestro Señor sigue siendo un poderoso Salvador capaz de rescatar. En su momento de mayor debilidad, ¿cuánto más ahora que está en gloria? En su momento de mayor debilidad, el Padre pudo haber destruido a los blasfemos y rescatar al Hijo de la cruz. Pero sin embargo el Padre le quebranta y da muerte para rescatar del pecado y de la destrucción eterna a muchos de esos blasfemos, y aún a uno que está ahí justo a la cruz. Yo creo que este ladrón se convierte en el trofeo de la gracia de Dios, ¿no? Porque la gracia de la gracia es que sea escandalosa. Usted no se imagina ni la cantidad de gente que tiene conflicto con eso. O sea que ese ladrón coronó ahí. Más no coronó. O sea, ahí escandalícese todo lo que usted quiera, porque ese es el objetivo de la gracia, que sea escandalosa, sin merecimiento alguno. Este hombre lo único que hace es reconocer: este no hizo mal, y le dice: tú de verdad eres rey, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. La gracia de la gracia es que escandalice. Así es Él. Esto mismo va a ocurrir con muchos más antes de que usted y yo seamos rescatados de la misma manera. Los soldados, de todos esos soldados que le maltrataban, va a terminar uno reconociendo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. De todos aquellos que en la multitud se burlaron, muchos llegarían a creer en el día de Pentecostés, semana siguiente. De todos aquellos que blasfemaron, que aquellos que dijeron, que todos dijeron crucifíquele, muchos van a llegar a creer. Es más, Hechos de los Apóstoles nos va a decir que aún los sacerdotes, algunos van a terminar obedeciendo la fe. Un hombre llamado Saulo de Tarso va a terminar siendo encontrado, y después de ser un perseguidor violento, antagonista de Jesús, va a ser transformado, como él mismo dice, de blasfemo en un trofeo de la gracia divina, a un valeroso misionero. Jesús ha llevado nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y Él, que no hizo pecado, está siendo crucificado para que nosotros podamos tener una relación correcta con Dios. Al que no hizo pecado, Dios le hace pecado por nosotros, por su sacrificio sustitutivo, hermano. Es que nosotros estamos aquí, sí. A otros salvó, pero para hacerlo no se podía salvar a sí mismo de la cruz, porque la cruz era el camino para salvarnos a nosotros. Concluyo con esto. Miramos este pasaje y vemos cómo Marcos se centra en el contenido teológico. Quiere mirar
que esta cruz es el lugar donde la humanidad está arrojando toda la ira, se está volcando violentamente contra Dios. Pero muchos de los pecados que llevaron a Jesús a esa cruz están siendo expuestos. La envidia, el orgullo, los celos, la traición, la crueldad, la avaricia, los soldados repartiéndose. ¿Qué ganancia puedo obtener de este crucificado? La cobardía, el asesinato. Para seguir la lista, agregue los suyos y los míos ahí en esa cruz. Todo está siendo llevado. Y alrededor de la escena, ¿quiénes están abriendo las heridas del corazón de Dios? Religiosos y no religiosos, unidos para abrir las heridas del corazón de Dios. Están allí los principales líderes religiosos al pie de la cruz para insultarle, llenos de resentimiento. Los soldados que no les importa lo que está sucediendo sobre la cruz, solo quieren sacar algo de provecho, una avaricia mezquina. Ahí están. Pero lo que la cruz está revelando es la verdad sobre la humanidad. Ese que está sobre la cruz salvó a otros, no salvándose él mismo de esa cruz. Esa es la verdad fundamental del evangelio. ¿Quién creería, hermano, que de un evento tan horrible, una muerte tan horrible, podría traer bendición al mundo? ¿Quién lo hubiese pensado? Es por eso que la mente de nuestro Dios excede todo conocimiento y que el evangelio es la única explicación por lo cual podemos decir que esa cruz horrenda en su momento lo que trajo fue bendición al mundo. Cuán grande es el amor de Dios, que aún estando muertos nosotros en nuestros delitos y en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Hay que entender es la grandeza de este amor. No son nuestras circunstancias las que determinan la grandeza del amor de Dios. O sea, usted no puede determinar cuánto le ama a Dios por cómo le va. Me está yendo bien, me ama bastante, me está yendo regular zongo. Ya no me ama, no. Por eso cuando el apóstol Pablo tiene esto en mente dice, yo estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que no escatimó ni aún su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No son mis circunstancias las que determinan el amor de Dios por mí, es esa obra maravillosa en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos ahora un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestro dolor. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende porque experimentó el desamparo del Padre. Jesús experimentó el desamparo del Padre para que tú y yo, como hijos de Él, no nos sintamos nunca desamparados. Tenemos un glorioso y maravilloso Salvador y solo en Él hay salvación. Y esa cruz era el único camino posible. Cerremos nuestros ojos y juntos demos gracias a Dios por su plan de redención perfecto, por esa cruz que nos reconcilió con Él, con la cruz donde nuestra historia fue transformada y donde nuestra eternidad tomó otro sentido. Pensamos en el castigo atroz de la cruz, el peor castigo posible, porque de esa magnitud era nuestro pecado. Y ante la justicia de Dios, este era el merecimiento, era lo que nosotros merecíamos a causa de nuestro pecado. Pero Él estuvo dispuesto a llevarlo en su mismo cuerpo, sufrir lo que nos correspondería a nosotros a causa de nuestra transgresión. Se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo, hasta la horrenda muerte de cruz, cargando nuestra iniquidad y nuestro pecado, para que ahora nosotros, si tenemos que gloriarnos en algo,
Lo único en lo que nos podemos gloriar es en la cruz de Cristo. Porque no hay merecimiento alguno en nosotros. Porque no hay nada en nosotros que pudiera hacer que la ira de Dios fuera opacada. Pero Él en su infinita gracia y misericordia nos amó con amor eterno, con gran amor, un amor capaz de moverse, actuar, haciéndose hombre en la persona de Jesús, yendo a morir, a ocupar nuestro lugar. Jesús experimentó el desamparo del Padre para que ahora nosotros, como hijos de Dios, no nos sintamos nunca desamparados ni abandonados. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Ni la desnudez, ni el hambre, ni la persecución, ni el peligro, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nuestras circunstancias no determinan su amor. La medida de su amor está reflejada en esa cruz. Gracias, Señor, por lo escandaloso de tu gracia, que a un vil pecador como yo rescató. Es sublime, porque eres capaz de rescatar a todo aquel que pone la fe y la confianza en ti, Señor. No importa en qué instante de nuestra vida nos encontremos, nunca es tarde para reconocer que verdaderamente eres el Hijo de Dios, que verdaderamente eres el Salvador del mundo. Y si estás en esta mañana, en este lugar, sin Cristo, si no has rendido por completo a sus pies tu vida, tu corazón, todo lo que eres, esta mañana la palabra de Dios ha sido expuesta. El evento más importante de toda la eternidad ha sido expuesto en esta mañana. Y la única respuesta posible es venir a Él en arrepentimiento y fe y aceptar la gracia y la misericordia desbordada de esa cruz de Cristo. Este es el centro de nuestro mensaje. No las cosas ni el beneficio que puedas obtener después de la crucifixión de Jesús. No pongas la mirada en lo que no es importante. Vuelve tu mirada al crucificado. Es venir a Él en arrepentimiento y fe y aceptar la gracia y la misericordia desbordada de esa cruz de Cristo.